estudiantes a que nos ayuden con este análisis junto con los candidatos, y eso es lo que hemos hecho. Le apostamos a sentarlos a todos en un mismo lugar y con el plan de trabajo decirles, bueno, háganse amiguitos y debatan sobre su plan de trabajo. Esta apuesta ha sido muy importante y nos ha permitido justamente conocer más allá de lo que nos muestran, de lo que quieren decirnos, de lo que tratan de vender a la sociedad, como pues, la comunicación política es eso, pero también nos permite generar justo ese espacio crítico. Hasta ahora hemos tenido la oportunidad de dialogar con Bolívar Armijos. Justamente hoy se presenta en Ecuador Inmediato, disculpen la cuña, se presenta en Ecuador Inmediato el primer programa con Bolívar Armijos, mañana se presentará con Javier Herbas, posteriormente con Yacu Pérez y así con los candidatos presidenciales con los que hemos podido debatir. Y pues esta apuesta es una apuesta a largo plazo para que justamente el país empiece a generar una cultura crítica, ¿no? Y mucho más, como decías, en un momento tan importante, tan especial como la muerte cruzada, que es un hecho histórico que jamás hemos vivido y que también detrás de eso hay un montón de cosas que nos estamos ya olvidando, ¿no? ¿Por qué se dio la muerte cruzada? ¿Por qué se inició el juicio político? ¿Qué pasó con la gente de la posta que en este momento ha tenido que salir del país por los temas del juicio político y las acusaciones del Gran Padrino? Pero ahora estamos concentrados en quién va a ganar las elecciones, hemos olvidado todo y pues bueno, si ya estamos con solo esa mirada, pues hagamos que esa mirada sea enfocada a las soluciones que el pueblo necesita en este año y medio de gobierno que tendrán, pues no, que es muy limitado además. Y a quien sea que esté pensando en ostentar ese puesto, digamos, no le queda mucho tiempo, la idea es como que se vienen elecciones, y que les quedaría como 1 año y medio más o menos, ¿no? de mandato. Entonces, ciertamente lo que se están pensando los candidatos, la candidata es reelegirse, seguramente, ¿no? Claro, eso reelegirse, porque ningún plan de trabajo se podría sostener, ¿no? A 1 año y medio. Con la crisis que vivimos, además, recordar que esta muerte cruzada no se da porque sí, la primera vez que pasa en el país, pero también es de los presidentes que a nivel de Latinoamérica tienen menor aceptación. Está Dina Boluarte arriba y viene Lazo, o sea, a ese nivel, más del 80% de la población está en desacuerdo con la gestión del actual gobierno, ¿no? Entonces, en esas condiciones y en medio de una crisis generalizada, no solo económica, sino humana, crisis carcelaria, en una crisis de feminicidios y de homicidios LGBTIQ+, se da esta muerte cruzada y estas elecciones anticipadas, ¿no? Entonces, por eso, para nosotras es como súper importante nombrar eso, para entender en qué contexto y cómo está la cancha de juego un poco en la que se van a dar estas elecciones el próximo 20 de agosto. No nos interesa para nada hacerle campaña a ningún candidato o a la candidata, porque no nos interesa. Queremos más bien como la posibilidad de que la gente se interese un poco de quién es o qué hay detrás de estos candidatos o candidata, ¿no es cierto? Y que, bueno, o sea, si su decisión es votar, si su decisión es elegir a uno de estos, sí, lo elijan, pero que haya también esta posibilidad de saber un poco más de esto que están ofreciendo, de si es una realidad eso en 1 año y medio, o pensar, no sé, seguramente se están pensando en reelegirse, qué está pasando y cómo esas movidas que están planteando en este juego perverso de las elecciones y de la política electoral del Ecuador, nos terminamos afectadas los de abajo siempre. Entonces, como también es por eso que queremos hacer este análisis, ¿no? Sí, así es, como igual también teniendo en cuenta, justo como estamos mencionando, pues el contexto que estamos viviendo es como muy crudo, muy recrudecido, de lo cual se están agarrando también los candidatos para hablarnos de seguridad, de un montón de estas cosas que obviamente pues le apuntan un poco o le hablan directamente al miedo que muchas personas están sintiendo, que muchos estamos sintiendo por este momento del país en donde nos estamos acercando a una realidad que nunca hemos vivido, ¿sí? Con un montón de
de hablar de los narcoestados, de las narcopolíticas, también son cosas que realmente nos están cogiendo de nuevas a nosotras y nosotros, ¿no? Aquí, entonces, también dentro de estos escenarios que son innegables, que independientemente de quién gane la presidencia, eso va a seguir. Esa configuración de poderes va a seguir así y quien sea que tome la presidencia se va a tener que acoplar a esa configuración de poderes, ¿no? Entonces, en este contexto también, pues, Vivi, preguntarte, ¿tú qué opinas que se puede esperar, no sé, tanto como los posibles escenarios con cada candidato en cuanto a términos de las propuestas y los planes de gobierno, teniendo justo en cuenta lo que estamos mencionando del periodo tan corto, ¿no? Sí, bueno, ahí justamente se abren un montón de configuraciones y en todos los planes de gobierno que se han presentado en el Consejo Nacional Electoral, los 8 binomios, el principal tema, el medular, es la seguridad. De hecho, algunos incluso hablan, en el caso del binomio del Movimiento Construye, Listas 25, encabezado por Fernando Villavicencio, la propuesta en general es seguridad económica, seguridad ciudadana, es decir, parte de la seguridad como un eje, digamos, de construcción de la propuesta ideológica. Ahora, el tema es que cuando se queda vacía la palabra seguridad es cuando va construido únicamente a justamente tratar de hablarle al miedo ciudadano en este momento en el que la situación es increíblemente difícil, ¿no? Nunca hemos experimentado una situación tan violenta. Ecuador nunca ha sido un país tan violento, nunca hemos vivido una situación en la que justamente la narrativa de narcoestado, narcopolítica, narcogobierno, narcomilitares, todo se va tomando justamente como parte de una estructura que ya es parte del poder, ¿no? Entonces, fuera de este análisis de seguridad, digamos, marquetero hacia el miedo, no hay un análisis en todos los casos que vayan enfocado en reconocer que los problemas de seguridad tienen que ver con los problemas de seguridad y justicia económica, ¿no? Es decir, la falta de oportunidades, la falta de construcción de empleo, la falta de derechos mínimos hacia la clase obrera genera estos problemas en los que a falta de dinero se empiezan a haber necesidades de delinquir, porque si no hay empleo y la gente tiene que alimentar a sus hogares, empiezan a generarse estas condiciones de pobreza, de delincuencia, de inseguridad. Si es que no hay dinero para llenar el tanque de combustible de un patrullero, van a seguirse generando estas condiciones porque no hay quien cuide a la gente. Entonces, hablar de combatir a la seguridad, como en muchos casos se han presentado desde la perspectiva coercitiva, desde la perspectiva del castigo absoluto, es también demagógico porque termina siendo una reproducción de lo mismo que estamos viendo en la sociedad. Decíamos cuando éramos jóvenes, nuestros sueños no caben en sus urnas, y ese es como un poco el resumen de lo que significa la representación de esta democracia liberal burguesa, esta democracia representativa, entre comillas, que lo único que hace es convocarnos una vez cada 4 años a las urnas, que nos da unos cuantos papeles y nos dice tenga, lea y ya, espere que eso se cumpla, pero no hay ni siquiera un seguimiento. Entonces, primero, no en todos los casos se aborda esto desde el diagnóstico real, es decir, esto surge porque hay un sistema injusto, porque hay un gobierno que prefiere pagar el crédito, la deuda externa a organismos internacionales antes que pagar la deuda social hacia sus sectores populares. Esto pasa porque hay un gobierno que prefiere mandar recursos afuera del país que invertir en salud y en educación aquí mismo o en empleo. Entonces, no hay este abordaje integral en la mayoría de casos. Y en otros casos, termina siendo, como decía, una propuesta marquetera, pero olvida otras cosas de fondo, que es el problema institucional. O sea, nosotros podemos tener las mejores normas, las mejores leyes, las mejores formas de operar, pero resulta que el defensor del pueblo en este momento es subrogante del subrogante del subrogante y no se puede cambiar porque hay candados constitucionales y porque hay candados en el Consejo de Participación Ciudadana, y pasa lo mismo con el Contralor General, y cuando uno sale se arma un tremendo problema en las instituciones porque está la subrogante y luego se va preso el uno y acciones de protección. Entonces, eso no nos va a permitir avanzar. Y mientras todos esos candados, como decía Bulba, la caotización, la gran crisis que estamos viendo se mantenga, no vamos a poder hacer demasiado porque van a haber siempre emergencias por todos lados. Y si a eso le sumamos que si es que vamos a una segunda vuelta, el presupuesto general del Estado para el siguiente año ya estará preaprobado, ya estará preconstruido, ya qué capacidad operativa va a tener el siguiente gobierno si no tiene capacidad presupuestaria, si no tiene capacidad operativa, si no tiene instituciones que lo respalden. Entonces hay que leer todas esas entrelíneas dentro de todas las propuestas de trabajo que están presentadas ante el Consejo Nacional Electoral. Puedo decir que me parece que estoy hablando a breves rasgos, me parece que el plan del candidato Javier Herbas
de la candidata Luisa González y del candidato Jan Topic son los únicos que abordan, por ejemplo, el problema de la institucionalidad, de qué va a pasar con el fortalecimiento de las instituciones, no solo de la policía, ¿no? Porque es como, ok, les vamos a dar más poderes a la policía. No necesitan más poderes, necesitan más dinero para que pueda operar el patrullero, para que pueda operar el UPC, para que puedan salir a combatir la inseguridad, ¿no? Entonces, en esas lógicas ya vamos viendo cómo si se aborda integralmente o si es que efectivamente es una lógica de, bueno, vamos a responderle al miedo y desde el miedo les vamos a hablar. Entonces creo que eso es bastante importante de ver porque no se ve eso por detrás, ¿no? Yo quiero ir nombrando también así como uno a uno los binomios que se han presentado y que, digamos, son quienes están prometiendo en este momento en campaña todos estos bellos planes de trabajo que muchos no incluyen, como nos contabas, Vivi, temas fundamentales como el tema de la seguridad. Y como también mirarlo desde un lugar en el que también en algún momento queremos soñar con la abolición de la policía, con el pensar que la seguridad o que estas condiciones de inseguridad responden a un sistema que nos lleva hacia el miedo y que genera condiciones para que la delincuencia, las capas populares tengan que dedicarse a actividades, entre comillas, ilícitas, ¿no? Y que igual, digamos, es una forma de sostener este sistema y que no sea, me da un poco de miedo, y lo voy a nombrar también por eso, me da un poco de miedo decir así como que hay que darle dinero a la policía, porque, digamos, en la policía está comprobado en este último gobierno nomás, o sea, que de los peores escándalos que ha habido la Policía Nacional en este país, y uno de ellos el feminicidio dentro de una escuela policial, entre otros, entre los más visibles, además, ¿no? Escándalos de relaciones de policía con narco, escándalos, o sea, no en vano se les dice los narcogenerales, es real. Y de cómo estas relaciones, estas alianzas entre la policía y el narco han generado las crisis carcelarias que estamos viviendo. Entonces, como un poco también, sí decir que no sé, si a breves rasgos también, ¿no? Así como financiar mucho más a esa policía que definitivamente es una institución también y también está en una condición de corrupción y de crisis tremenda, ¿no? Sí, es verdad, tienes razón, tal vez quería decir que falta la voluntad política frente, o sea, que los problemas se pueden resolver con presupuesto y voluntad política, ¿no? Pero sí tienes razón, o sea, tampoco la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas ni ninguna institución que represente al Estado tiene no tiene una confiabilidad en este momento, ¿no? Si hablamos de las Fuerzas Armadas, nos vamos a acordar de Don Nasa, nos vamos a acordar de las pirámides financieras. Si hablamos de la policía, nos vamos a acordar de lo doloroso que fue la lucha de Elizabeth Otavalo en el caso de María Belén Bernal, que fue algo absurdamente escandaloso al ser un femicidio perpetrado dentro de una instalación policial, y cómo no hablar del caso de Lispol, cómo no hablar del tema justamente de las implicaciones de los narcogenerales. Efectivamente, el problema es que toda esta podredumbre que se llama la necropolítica, digamos, que es justamente el gusto de la política de los gobernantes por impulsar la muerte dentro de por promover la muerte, ¿no? Así lo contrario de promover la vida es que en estos nuevos momentos nuestros gobernantes promueven la muerte, ¿no? Y se va normalizando y tanto así que se van tomando todas las instituciones. Entonces, justamente si empezamos a partir por el hecho de que lo primero que hay que hacer es depurar las instituciones y poder reconstituir una figura comunitaria cercana a las personas, no, como decíamos, no coercitiva, sino de trabajo conjunto con la comunidad, de rehabilitación social, como debería ser el sistema carcelario, y no de profesionalización de alguna manera de las actividades, como decías, entre comillas, ilícitas, porque además ahí hay otro problema, ¿no? Sigue habiendo una explotación hacia los obreros, hacia los trabajadores que son encarcelados, que no pertenecen a las mafias, hacia las mujeres transexuales que también son apresadas, hacia las mismas mujeres que son parte, que tienen que vivir también las crisis carcelarias. Entonces, aquí el problema es que
todo está dañado y como todo está dañado hay que empezar a reconstruir, y el problema de cuando todo está dañado es que la violencia se incrementa, y la violencia se incrementa contra los más débiles, porque el hombre blanco, clase media, con capacidad adquisitiva, no es el que termina perjudicado, sino termina siendo la mujer del campo, la comunidad montubia, la comunidad indígena, las comunidades afros, nosotras las mujeres aquí dentro de la sociedad, del espacio urbano. Entonces, claro, es un problema de toda la sociedad y empezando por las instituciones del Estado. Entonces, por eso es muy difícil pensar que en 1 año y medio efectivamente se va a lograr. Y ahora que está tan de moda el efecto Bukele, me da mucho más miedo, porque el efecto Bukele es vivir bajo estados de excepción, el efecto Bukele es vulnerar los derechos humanos de las personas que son detenidas y que están dentro de los centros de privación de libertad, el efecto Bukele es criminalizar a los medios de comunicación que hablan sobre estos temas, es sancionar incluso el uso de grafitis y de la expresión de las culturas en las calles. Y el problema es que como el efecto Bukele funciona, entre comillas, ahora todos quieren ser Bukele. Y eso es hasta demagógico, si me preguntan a mí, porque en 1 año y medio no vamos a poder reconstruir. Y pues la única apuesta que tendrían sería justamente la reelección, lo cual sería un tiro con chanfle, ¿no? Un poquito engañoso. Y ahora, sin más, vamos a meternos en los binomios presidenciales que se han presentado. El orden es así, solo lo tomé porque así encontré la información. Entonces, voy a ir nombrando así los binomios que existen y como vamos conversando de cada uno, así, hasta que nos toque cortar. Yacu Pérez y Nori Pinela. Yacu Pérez es representante de la Alianza de Unidad Popular, Partido Socialista Ecuatoriano y Democracia Sí. Está apoyado por Yacu Pérez por Pachacutic, sin embargo, Pachacutic no logró hacer parte de esta alianza que está sosteniendo estas candidaturas. Y Pérez, bueno, lo que podemos recordar de esta persona es que fue presidente de la Ecuarunari y luego ya ha sido candidato presidencial, como recordarán, en 2021, cuando obtuvo el 3er lugar. Yacu Pérez. Yacu Pérez, interesante, ¿no? Porque viene de una formación orgánica, militante orgánica, que hay que reconocer que la CONAIE y las organizaciones sociales históricas de este país tienen esa capacidad de organización, ¿no? Entonces viene de ser el 3er candidato más votado hace 2 años, pero justamente gracias a esta estructura orgánica de la CONAIE, ahora viene con una nueva apuesta que de alguna manera representa a la izquierda más tradicional, más radical del Ecuador. Está acompañado de lo que era el MPD en algún momento, ahora ahora Unidad Popular, el Partido Socialista y el Partido Democracia Sí. Entonces es una representación, digamos, de la izquierda más radical, y eso se refleja en su plan de gobierno, ¿no? Él plantea 5 mincas: la minca por la seguridad, la minca por la economía, la minca por la educación, la minca por la ética y la gobernabilidad, y se me está escapando alguna, la minca por la justicia, me parece que es. Entonces es una construcción, incluso desde el plan de gobierno se ve que hay una construcción ideológica, ¿no? Es decir, hay una cosmovisión andina de construir la minca, de convocarnos a todos, de tratar de comprender que este problema que estamos atravesando no se relaciona a solamente la actividad y el ejercicio del poder estatal para la resolución de los problemas, sino también de la participación y de la construcción, digamos, de lo que la Constitución, no digo que estén pensando en eso, pero yo digo que se relaciona con lo que la Constitución establece como el poder ciudadano, ¿no? Que es la toma de la decisión, ya digamos la construcción conjunta. Entonces, es ideológico, es muy, muy construido desde sus percepciones, desde sus construcciones de las cosmovisiones propias que vienen justamente de Pachacutic. Y bueno, también plantea la minca, que me estaba olvidando, que es la más importante, la minca por la ecología, ¿no? Asienta toda su, o sea, su propuesta obviamente contempla la seguridad como el primer eje de todas las propuestas, pero su base de todo tiene que ver con el tema del cuidado de los recursos, el no al extractivismo, el apoyo al cuidado del Yasuní, del Chocó andino, a diferencia de casi todos los otros candidatos que en cambio ellos sí dicen, bueno, chévere el tema medioambiental, pero nosotros necesitamos explotar por esos $1,200 millones, ¿no? Entonces, creo que esa es la diferencia, esa es la gran marca, la gran impronta de la campaña de Yacu Pérez y de Nori Pinela, es justamente la lucha ambiental, su forma de ser, su forma de ser, de construirse, que es el reflejo de su plan de gobierno también. Entonces, sin embargo, yo diría que de lo que he escuchado,
también he sentido como algo de ambigüedad, ¿no? Digamos, no es profundamente radical la defensa del medio ambiente, si lo quieres, porque de alguna manera también plantea siempre como que vamos a hablar con todo el mundo y además, o sea, vamos a cuidar la naturaleza hasta donde se pueda y hasta donde la economía nos permita, etcétera, ¿no? Sí. Y ya, bueno, con este abre bocas de los binomios presidenciales nos vamos al corte. No se despeguen. Estás escuchando Brujeres al Aire, todos los lunes a las 7 p.m. por Radio Cultura FM. Leyendo desde las diversidades. Espacio de lectura diverso y seguro en el Club del Libro de la Biblioteca Pública de la Casa de las Culturas. Participe e intercambie sus ideas y reflexiones sobre sexualidad, género y, por supuesto, libros. Muchos libros. Este club será un encuentro con otros lectores y con nosotros mismos. Todos los sábados del 22 de julio al 30 de septiembre, a las 11 de la mañana. Le esperamos en la Biblioteca Pública de la Casa de las Culturas, Edificio de los Espejos, segundo piso. Leyendo desde las diversidades. Cultura FM 100.9. Ya comienza el pregón de las culturas. Para celebrar junto a usted los 79 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, la Casa de las Culturas. Con la gran banda chacarera del Cantón Mejía. Banda Municipal del Cantón Rumiñahui. Danzantes de la Comuna de Cocotó. Capariches de la Comunidad Tola Grande de Tumbaco. Jorge Salazar en el piano. Y la actuación del cantautor Marco Villota. Les esperamos. Este martes 8 de agosto desde las 3 de la tarde, en los espacios verdes de la sede nacional, frente al teatro. Pregón de las culturas. Una invitación del Sindicato de Trabajadores 10 de marzo de la Casa de la Cultura. Cultura FM 100.9. Estás escuchando Pulva y Ruda en Brujeres al Aire, con toda la rabia radial. Bueno, volvemos al aire aquí desde la 100.9 FM en Bulba y Ruda, desde Brujeres al Aire, y pues conversando junto a Vivi Paredes, abogada y estudiante de la Flaxo, que ha estado un poco con el proyecto de entrevistar a los candidatos y ahora compartiéndonos acá un poco esa experiencia para adentrarnos en esta coyuntura, entender un poco más allá de la urgencia de resolver problemas que nos están aconteciendo a todo el territorio ecuatoriano, desmenuzar estas propuestas y realmente ver lo que, pues, a conciencia tomar una decisión. Yo llamaría al nulo, pero pues a tomar cualquier decisión a conciencia, eso sí, claro que sí. Retomando un poco, pues justamente esto, adentrándonos en lo que son los binomios, sus características específicas, cerramos el anterior bloque hablando de Yacu Pérez, también un poco retomando por ahí, justo comentaba acá tras cámaras, hicimos recién una entrevista a Katy Machoa donde nos compartía, ella es ex dirigente de la CONAIE, secretaria ahora de la CONAIE, y también participa aquí en la Casa de las Culturas, y hablábamos de la campaña por el sí del Yasuní y desde esta perspectiva justo como la ecología y de lo que se propone, que son pocos los candidatos que recogen, como nos menciona Vivi, esto, y pues sí, la postura es, como mencionaba la Vulva, pues un poco una ambigüedad ahí que hay que poner atención, y que yo les mencionaba esto y quería mencionarlo al aire porque me llamaba la atención que es una perspectiva que está justo también compartiéndose, como nos decía Katy, en las bases de la CONAIE, ¿no? Entonces, está bueno conocer esto también, porque también esto se está conversando, eso, en las coordinaciones de la CONAIE, en las bases, desde las comunidades en sí mismas, que pues son a la final la gente que se va a ver mayormente afectada en los territorios por estas decisiones extractivas. Entonces, bueno, continuamos con el siguiente binomio, que es Daniel Noboa y Verónica Abad, de estas personas uniéndose desde Acción Democrática Nacional.
un movimiento local que Novoa promueve. Pueblo, Igualdad y Democracia, PID, del primo del expresidente Lenín Moreno, y Mover, que es el que antes era Alianza País, el que tan conocido Alianza País, y Daniel Noboa, pues saber que fue asambleísta por el Movimiento Ecuatoriano Unido desde 2021, destituido con la declaratoria de la muerte cruzada, que es lo que vivimos recientemente, y Verónica Abad, candidata a la alcaldía de Cuenca en 2023 por el Movimiento Amigo. ¿Qué nos puedes contar de esto brevemente? Su plan de gobierno refleja justamente lo que representa, ¿no? Daniel Noboa es un empresario, es el tercero de su familia en intentar llegar a la presidencia de la República. Antes ya fue Álvaro Noboa y su madre, Anabela Sin. Él va por la lucha, está en el pelotón ya de... aprobó el papá, ya aprobó la mamá, esa es la representación, ¿no?, de las élites, ¿no? Del decir, claro, hay una intención familiar de tener el poder y de acumular el poder. ¿Para qué no? Ya estamos viendo lo que está pasando cuando un representante de las élites se aferra con esta idea de llegar al poder y llega al poder, y pues hay beneficios para sus sectores, para sus aliados, para sus cercanos. Entonces, bueno, no estoy diciendo que ese vaya a ser el caso, pero en todo caso sí decir que es la representación de sectores elitistas de la sociedad, sectores empresariales de la sociedad, que evidentemente no presentan una propuesta más allá, digamos, de un fondo que permita presentar propuestas sociales, como de lo que hablábamos, ¿no?, en el marco ideológico, no partidista, sino de clase, por último, ¿no?, de entendernos como obreros, como trabajadores, de buscar estas soluciones para el siguiente año y medio de gobierno, sino que sus propuestas van enfocadas justamente a la generación, a la reactivación económica a partir de el empresariado como sujeto principal, ¿no? Entonces, es ideológicamente, digamos, representan a lo que representa todos los miembros de su familia que han querido ya adelantarse en este camino. Entonces, yo creo que Daniel Noboa y Verónica Abad son eso, ¿no? Y eso expresa también su plan de gobierno, una representación justamente de un sector oligárquico, de un sector empresarial que tiene la idea arraigada de llegar al poder. Y que está ahí, Mover es lo que antes sería Alianza País y sería la fracción morenista de Alianza País, ¿no?, apoyando a estos candidatos. Esa fanesca. Una fanesca. El siguiente binomio es Luisa González y Andrés Arauz. Por la Revolución Ciudadana, el correísmo se viene con fuerza, andan haciendo campaña dura, y Luisa es la única candidata mujer. Es una de las asambleístas correístas destituidas en el decreto de muerte cruzada. Estaba como asambleísta, ¿no? Y ocupó varios cargos durante el gobierno de Correa. Uno de ellos como viceministra de Trabajo. ¿Qué nos cuentas de la Luisita? Bueno, primero decir que es la primera vez, ¿no?, que existe la oportunidad real en el país de que exista un liderazgo presidencial femenino, lo cual sí es triste, ¿no?, porque digamos que en 200 años estamos como que capaz llega, y aún así, digamos, existen, digamos, algunas divergencias ideológicas desde la misma perspectiva de las mujeres, ¿no? Y ahí también hay es un poco gracioso ver esa contradicción entre las posturas de la presidenciable versus el vicepresidenciable, que por un lado Andrés es Flaxo, ¿no? O sea, es del barrio, Andrés de la Flaxo, ¿no?, digamos. Y es de esa lógica de la construcción pro derechos, la construcción por los derechos, y mientras tanto su presidencial en la asamblea tenía una postura totalmente contraria, ¿no?, en temas de derechos sexuales y reproductivos. Y justamente es también gracioso como, siendo el único binomio que tiene esas contradicciones, termina presentando un enfoque y una propuesta de los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, dentro de la propuesta. Entonces, bueno, también tiene que ver con que es muy cercana, muy parecida a la propuesta que se presentó en el año 2021, pero sí tienen estos nuevos enfoques, ¿no? A pesar de que, como decimos, es un poco gracioso, no gracioso de chistoso, sino gracioso de raro, que hayan estas contradicciones entre entre sus dos cabezas, ¿no? Pero en general... claro, porque a la Luisa le han preguntado directamente sobre aborto y ella, claro, digamos, es contraria a las posturas pro aborto. Claro, ha sido público, y ella se ha manifestado, y aún en campaña sigue, digamos, manifestando, puliendo, digamos, dorando la píldora, como decimos nosotras y nosotros en lo cotidiano, pero es contradictorio, ¿no? Ahí habría que ver qué pasa cuando llega al poder, ¿no? Si a la final se termina respetando el criterio individual, el criterio personal, o se traduce en una especie de democracia, ¿no? Aunque nada está dicho en este momento,
pero sí resulta de alguna manera lo más llamativo que pueda ser la primera mujer que efectivamente llegue a la presidencia y con esas características, ¿no? Hubiera sido... Claro, que no nos garantiza nada, porque o sea, ya vemos a Dina en Perú. En un mundo, en el mundo una como consigna está. que se maneja en Perú, mucho ahora es como ninguna mujer con Dina. Y entonces se le hace una crítica así esencialista de cómo las feministas apoyan, y es como, ninguna mujer con Dina. Claro, o sea, es profundamente el odio que se le tiene a las políticas que ha instaurado y a las muertes que ha causado, puchas, en el último paro en Perú. A principios de año, más de 70 muertos, más de 70 muertos, entre ellos niñas y adolescentes, niñas y adolescentes. Entonces, como, no sé, o sea, como más allá del esencialismo de ser mujer o no, definitivamente de dónde, la postura de estas mujeres, de dónde vienen estas mujeres, también es como algo que necesitamos evaluar cuando evaluemos también esto de votar, ¿no? Claro. Ajá. Y es que también ahí las mujeres, y esta es una opinión netamente personal, terminamos de alguna manera siendo las figuras de juegos de poder, ¿no? Y no me refiero solo a los presidenciales, por ejemplo, ahí tenías también a Yanine Añez en Bolivia, ¿no? O sea, ¿cómo pelear contra una figura femenina a la final que es la figura que genera todas estas cosas? Tenemos a Cintia Viteri, nuestra mayor representante femenina del Ecuador, por ejemplo, entre comillas, ¿no? Pero también tenemos a una Diana Salazar, que, digamos, está en un espacio de poder que por ser mujer, digamos, obviamente tiene este cuidado, esta protección, y que beneficia a sectores delincuenciales de pronto, o estaría beneficiando, reconstruyó, cuando no se les investiga, o cuando se benefician, o cuando no se abren procesos de investigación de corrupción. Entonces, yo creo que este es un problema en general, ¿no? La figura de la mujer siempre termina siendo la forma de opacar, de alguna manera, muchas cosas de fondo que tal vez no nos quieren mostrar o no ver. Sí, creo que un poco está bueno ver como esa jugada desde este dúo, desde este binomio y desde ¿cómo se llaman los de Arauz? Se me fue toda la revolución ciudadana, eso, RC5, ajá, eso. Porque sí se siente como justamente, entonces, es el momento de los feminismos, de las mujeres, con todas estas campañas que están aquí por la ciudad de Despertemos, que viene ya desde hace tiempo, pero estas lógicas así. Entonces, como esta jugada medio estratégica, hasta medio como publicitaria, ¿no? Que sin embargo sí creo que nos vuelve a poner en el lugar que justo dice la Vulva, por pues recalcar un poco eso, teniendo los ejemplos que ya tenemos, que ya fueron nombrados. Igual no nos olvidamos tampoco de María Paula Romo aquí, pues icónicamente una sanguinaria totalmente despreciable. Entonces no nos garantiza absolutamente nada que sea mujer, sino como que más bien adentrarnos un poco, indagar realmente, justo como dice la Vulva, pues en los orígenes, las posturas que están planteando desde estos lugares, ¿no? Entonces, con eso cerramos con la Luisa, sabiendo que no nos garantizas nada, no te creemos. No lo sé, Rick. Parece falso. Y seguimos con el siguiente binomio, que es Jan Topic y Diana Jacome, Partido Social Cristiano, auspiciadas por la Alianza por un País Sin Miedo, integrada por el PCC, Sociedad Patriótica y Centro Democrático. Jan, sabiendo que es hijo de Tomislav Topic, gerente de Telconet, empresa que en el 2019 fue investigada por acusaciones de lavado de dinero en el caso de Odebrecht, que estalló internacionalmente. Cayeron un montón de cabezas, incluyendo muchas de aquí de Ecuador, y pues entre esas esta de Telconet, que tiene una historia también de uso de la tecnología para la vigilancia paraestatal, con cámaras en Quito, en el intercambiador de la Ruta Viva y en varias ciudades. Además, pues saber que tiene denuncias en su contra de violencia intrafamiliar. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Este es el plan Rambo, ¿no? Este plan se concentra precisamente en todo el tema seguridad. O sea, ese es el plan de gobierno Rambo. Y además que es súper ligado al tema de seguridad, ¿no? Desde el nombre, la Alianza por la Seguridad. Luego está toda la construcción ideológica que hay detrás del Partido Social Cristiano, que siempre ha sido como escuchar escuadrones volantes, y se asocia directamente con lo que significa el Partido Social Cristiano, escuchar hermanos Restrepo, escuchar violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, detenciones ilegales. Entonces, hay una historia detrás que tal vez nos hace, a mí al menos me hace estremecer cada vez que escucho que la seguridad es el plan, es lo más importante, porque reitero, vuelve a esta lógica del efecto marquetero Bukele, que es
bueno, voy a acabar con todos, mano dura contra la delincuencia, mano dura contra los delincuentes. Pero esos delincuentes son niños de 14 o 15 años en Durán que están siendo reclutados a través del uso de drogas, a través de volverles zombies, de llenarles de sustancias que les destruyen porque son químicas procesadas que les generan adicciones. Y son estos delincuentes contra los que quieren poner mano dura, son niños que no llegan ni a los 18 años y que han tenido que llegar a ser sicarios porque primero esa es la cultura que les rodea, o son eso o les matan, o sea, o matas o mueres. Segundo, es la única forma de llevar el pan a los hogares de sus familias en muchos de los casos. Y tercero, es la reproducción de la violencia de la sociedad. Durán es la ciudad más violenta de Latinoamérica en este momento. Hace poco asesinaron justamente a un amigo de las cartas sobre la mesa el día viernes de nuestro programa, asesinaron a Miguel Santos Burgos, un conocido, un querido amigo de uno de los presentadores del programa, lo cual ha sido ya ver con nombre y apellido cerca de nosotros cómo esta violencia que está instaurada está llegándonos ya a cada uno de nosotros. Entonces, hablar de la mano dura contra todas estas cosas, en vez de hablar de sistemas integrales de rehabilitación social, en vez de hablar de la reinstitucionalización de estamentos como el Ministerio de Justicia, que permita formar guías penitenciarios que no estén involucrados en la corrupción dentro de las cárceles como lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Que resulta que las granadas, las municiones, el pequeño arsenal de guerra, la granja con patos, con pollos y todo lo que había en la penitenciaría tenía anuencia y pasaba a través de los mismos funcionarios gubernamentales y los guías penitenciarios, ¿no? Entonces, creo que ideológicamente deberíamos asustarnos un poquito cuando nos ofrece el Partido Social Cristiano mano dura y mucho más en este momento de conmoción, porque termina siendo, tal vez ya vivimos esta historia y tal vez no queremos repetirla, ¿no? Entonces, creo que es importante, sin embargo, y lo que yo pensaba que en algún momento no podía, digamos, no iba a ser tan fuerte el efecto Max Steel, en este momento ya está calando, al parecer. Me estaban comentando justamente hoy día, no he visto las encuestas que me comentaron, pero me comentaron que ya están, que ya me iban a pasar, que ya estaría Jan Topic ubicado en el segundo lugar, a una cuadra y media, a una semana y media de las elecciones presidenciales, ya estaría ocupando el segundo lugar, superando incluso ya a Otto Sonnenholzner. Esto quiere decir que el discurso sobre la seguridad, sobre el vamos a castigar, vamos a matar, claro, está funcionando. Y modelo eso Bukele. Es muy triste. Ajá. Bukele Ya fue que ya le nombraste al Otto. Voy a intentar decirlo bien. Otto Sonnenholzner. Pues es señor con apellido raro, y la Erika Paredes. Vienen de la alianza Actuemos, formada por Suma y Avanza. Otto entre 2018 y 2020 fue vicepresidente de Lenín Moreno, ese que nadie recuerda porque no hizo nada, y nunca más se mostró cercano a la fracción marenista, ni Alianza País. Es de estos que se camisetean, básicamente. Cuéntanos. Claro, esa es la incursión de Otto Sonnenholzner en la política nacional, ¿no? Es también una representación de los sectores empresariales oligárquicos guayaquileños. Igualmente, el plan de trabajo que presentan es justamente un documento, digamos, desde la consultoría política, ¿no? No hay, por ejemplo, yo no estoy apoyando a ningún candidato, habrán visto que a todos les damos por igual su parte, pero sí rescato que el plan de Yacu Pérez es ideológico, sí rescato que tiene una lógica de ser minca y de que son 5 mincas y esas 5 mincas se respetan en la misma lógica. Rescato que el plan de Luisa González tiene 11 justicias y que esas 11 justicias tienen lógica en su actuar. Igual, el mismo plan de Jan Topic es un plan que topa muchos temas que otros no topan, o sea, lo puedo ir rescatando, pero hay planes como estos que tal vez son más desde la consultoría política, ¿no? Desde eje 1, inseguridad, eje 2, lo social, O sea, eje 3. Ni siquiera hizo el deber, digamos. Digamos, sí, pero digamos que es como, no hay esta impronta personal, no hay esta marca personal de decir, esto es Otto Sonnenholzner, esto representa a Otto Sonnenholzner. Por último, el RC5, por último, las ex bases de la CONAI. O sea, no hay esta marca, esta impronta. Y lo único que Otto Sonnenholzner de alguna manera puede rescatar de su accionar político es justamente haber llegado al poder. Su primera incursión es haber sido vicepresidente de la República con Lenín Moreno. Y no es algo que a él parezca enorgullecerle, porque no es algo que esté justamente, exacto, paseando en los medios de comunicación o llevando. Pero de todas formas es eso, ¿no? Estamos viendo cómo además otra cosa es la representación del partido, ¿no? Avanza, Suma, que son los partidos que además apoyaron a Guillermo Lasso en muchas ocasiones anteriores. Suma fue el partido de
como señor cabeza de canguil, Mauricio Rodas, fue es que no me acuerdo el nombre, perdón, el partido de Mauricio Rodas, que luego apoyó a Guillermo Lasso, con el que llegó al poder igual. Entonces, es eso, es la representación de la derecha, es, ok, vamos a generar seguridad desde fortalecer a la policía. ¿Cómo la va a fortalecer? ¿Qué significa fortalecer? Cambiar leyes, darles más presupuesto, significa darles nuevos uniformes, cambiarles el color de la ropa. ¿Qué significa fortalecer a la policía? Entonces, digamos que son también estos elementos conceptuales más amplios, ¿no? Bolívar Armijos y Linda Romero, auspiciados por Amigo, el movimiento Amigo, fundado por el ex asambleísta Daniel Mendoza, quien fue sentenciado por un caso de corrupción. Estos Danieles. Ya habíamos visto que arriba estaba Daniel Noboa con el ex Alianza País y ahora está con el otro partido del otro, Daniel Mendoza, que también ha sido tristemente célebre en el país, ¿no? Bueno, Bolívar Armijos tiene un plan de gobierno muy enfocado en la parte agraria. Creo que él es el único que puede como que levante esta bandera, ¿no? Digamos que los otros, esa es su impronta, como decía, de los otros. Él sí habla del sector agrícola, él habla de la economía popular y solidaria como ejes importantes y fundamentales. Y esto también es ideológico, a pesar de que, digamos, no es un asumir que soy un obrero y que vengo a luchar por los obreros, sino es más como yo soy un emprendedor y quiero que todos seamos emprendedores, pero también es una impronta ideológica del decir, yo vengo de la pobreza, yo vengo de San Lorenzo, de una población fronteriza, y yo entiendo que estos sectores rurales han sido olvidados y yo quiero trabajar primero por ellos y ya después veremos cómo va la ciudad. Entonces me parece interesante, no muy digamos, muy solucionador de las cosas, pero chévere, su impronta. Lo está intentando. Muy bien. Bien por el valor, porque está voluntariosa la cosa. Seguimos con el binomio de Fernando Villavicencio y Andrea González, auspicio del movimiento Construye, antes llamado Ruptura, que la dirige la exministra de Gobierno, María Paula Romo, justo que la estábamos mencionando a la señora esa. Tristemente célebre también, es un nombre célebre, pero no por bueno en este país, María Paula Romo, ¿no? Entonces, creo que también es eso, ¿no? Fernando Villavicencio, yo siento que ni siquiera siento que es un buen investigador, porque al final de todo él ha hecho cosas que han permitido entender cosas en la sociedad, pero siento que políticamente lo único que representa es soy anticorreísta. Y uno frente a unas elecciones presidenciales tiene que tener un poco más de capacidades de respuesta frente a las necesidades, ¿no? Entonces, no puede ser una respuesta. Esa ya la usó Lazo, así que no, por favor. Claro, innovemos. Y eso es, o sea, lo poco que Villavicencio logre no tiene que ver, digamos, con su plan de gobierno, con sus propuestas de trabajo, sino con su postura ideológica radical. Exacto. O sea, todo el mundo dice anticorreísmo Fernando Villavicencio. Entonces, lo que pueda crecer o lo que pueda disminuir es eso, y pues ahí está la representación del partido, a pesar de que, bueno, María Paula Romo salió del correísmo, ¿no? O sea, que termina siendo ruptura, ¿no? Claro. Que termina siendo ahora, digamos, dicotómico, pero eso es lamentable, o sea, digamos, para bien o para mal, esa es la impronta de la campaña de Fernando Villavicencio. Y lo logramos, llegamos al último binomio, Javier Herbas y Luz Marina Vega, del movimiento Reto, que antes era Podemos, de Paul Carrasco. Herbas fue candidato presidencial también en el 2021 por la Izquierda Democrática y tiene una empresa en Panamá considerada paraíso fiscal. Bueno, Javier Herbas creo que es uno de los más jóvenes, fuera de Andrés Arauz, que ya es el debate de uno de los más jóvenes, pero creo que como presidencial Javier Herbas es uno de los más jóvenes. Él también tiene este discurso, su impronta es soy emprendedor, esa es, digamos, su imagen, ¿no? O sea, el sé qué hacer y sé cómo hacerlo, que es un poco el mensaje general que siempre nos dan desde estos sectores, ¿no? Dentro de su plan de gobierno decía, lo que me sorprendió de su plan de gobierno es que tiene dos temas que no se contemplan en otros espacios, que son la rendición de cuentas, que es algo que es muy importante porque realmente eso es una cultura que no existe en Ecuador y cada uno. Y el otro tema es
las obras de infraestructura. Él es el único en el plan de gobierno que contempla la necesidad de infraestructura urgente, como el tema de las carreteras, el tema de la educación y salud inmediata, para poder de alguna manera reactivar la economía, ¿no? O sea, digamos que él comprende, ahí pero estamos traiga viendo... la plata del país, si queremos. O sea, Claro. Que no se fuguen los capitales para empezar. La Digamos. economía se reactiva con la plata, es verdad, con liquidez. Pero digamos que cada uno tiene, esa es su impronta, ¿no? Por ejemplo, como decía, Armijos te plantea cómo sacar el país adelante desde sembrando desde el campo. Yacu te plantea cómo desde no el extractivismo, él te plantea cómo superarte, un poco de cómo dejar de ser pobre queriendo dejar de ser pobre, ¿no? Entonces, así esa lógica, digamos, clase media, que más busca como el salir adelante en medio de la falta de oportunidades, y él representa ese sector. Y justamente, pues, ahí va alineado todo su plan de gobierno, ¿no? O sea, te voy a hacer carreteras para que tú mismo saques con tu carrito, con tu tractorcito, y si tienes 2 vaquitas, y todas estas lógicas, ¿no? Entonces, creo que esa es su marca de gobierno, su impronta, pero bueno, para cada uno, para todo lo que proponen, para las ideas que postulan, tienen 15 meses y a lo mucho, ¿no? Así que, pues bueno, llamar a eso como a la conciencia de votar a conciencia, y si es que esto mejor, pues puede votar nulo, hágalo, siempre mejor. Y bueno, un poco ya se nos va acabando el tiempo, vamos a ir cerrando, siempre nos queda súper corto, es tenaz eso, pero muy, muy interesante. Un poco quizás para ir cerrando, no sé, que nos puedas contar cómo se están pensando desde los estudiantes, las alternativas que se están pensando ante todos estos posibles escenarios de este futuro tan abrumador que nos espera, un poco más allá también de las elecciones, ¿no? ¿Migrar? No, mentira. ¿Qué quieren los estudiantes? ¿Migrar? No, mentira. Bueno, creo que es muy importante, muchas gracias por el espacio, pero sí es efectivamente así, ¿no? O sea, la fuga parece chiste, pero ya mismo empezamos con una fuga masiva de cerebros en un país donde no hay oportunidades. En Quito vimos como el mes pasado los suicidios, la tasa de suicidios ya superó a la tasa de muertes violentas por la situación que está pasando en el país. La migración, la gente se arriesga a morir en la frontera México-estadounidense mejor que estar en este país, ¿no? Vemos la destrucción de las familias, el incremento de la delincuencia, la inseguridad, como con el abandono a la clase obrera, ¿no? Entonces, como estudiantes y más de las universidades públicas y más becarios, nosotros creo que tenemos esta responsabilidad, justamente la hemos manifestado a través de este programa de Espacio Crítico, de las cartas sobre la mesa. Es lo que podemos hacer un poco por este país que se desangra cada vez más, invitarles a participar, invitarles justamente a que mediten muy bien su voto, a que cada cosa que apoyemos sea bien pensado. Y a mí también me encantaría poder pensar en el nulo, pero creo que en este momento necesitamos, ya nos han puesto aquí, ya nos toca decidir. Entonces nadie esperaba esto de la muerte cruzada. La verdad ha sido un escenario muy complejo, pero hay que buscar una mejor solución y tomar una decisión para el voto del próximo 20 de agosto. Y bueno, también sí, tal vez migrar para quienes no tenemos, quienes no tienen más salidas, pero también siempre llamar a organizarnos, ¿no? A reconstruir esas formas de democracia que nos venden desde arriba, a reconstruir las asambleas barriales, a reconstruir las asambleas comunitarias, a reconstruir las asambleas entre disidencias sexuales, a reconstruir las alianzas, ¿no? Porque si no, la esperanza se acaba, luchar cansa. Entonces es necesario, como también en el contexto que habíamos nombrado, también se vive una crisis de la organización, de las organizaciones, y una desesperanza que no avanzamos, ¿no? a superar. Pero creo que es un llamado así a colectivizarnos, a juntarnos nuevamente, porque para muchos migrar no es ni siquiera una posibilidad entre nuestras posibilidades. Y para muchas personas quedarse en este país no es una posibilidad aunque quieras. Entonces, en esas condiciones estamos contra las redes un poco, pero en este país, en estos territorios, más allá del país-estado, en este territorio se han gestado históricamente más de 500 años, llevamos resistiendo y más tenemos para resistir, y entonces que no se nos acabe la esperanza, que vamos pensando y vamos sintiendo y vamos abrazándonos también en este camino y en estas construcciones colectivas, a ver qué sucede también más allá de votar el 22, pero también medite mucho lo que va a ser este 22. También se votan 2 consultas populares, una a nivel nacional, otra en el Distrito Metropolitano de Quito.
Se va a hablar de estas dos consultas en un próximo programa en Brujeres al Aire. Escúchenos, póngase 11. Si es que no tiene tiempo a esta hora, puede escucharlo en Spotify, puede ahora vernos por Facebook, puede ver por... ahora nos están viendo por Facebook, puede hacer todo eso y puede también encontrar maneras de informarse qué hay detrás de estos candidatos, pero también haga memoria. Así sabemos lo que representa el PSC, sabemos lo que representa el empresariado, sabemos qué representa a los banqueros, entonces también hagamos memoria, no renunciemos, no caigamos en esa abulia completa de ir a rayar esa papeleta porque sí. Pensémonos muy bien qué hay detrás de todos estos personajes, ¿no? Sí, así es, y cerrando justo rescatando eso, pues de hacer memoria y también con eso de la mano de saber reconocer que la organización es lo que nos va a salvar en realidad, que no va a venir algún gobierno que podemos votar, pero sí fortalecer paralelamente o de la mano simultáneamente todos los procesos autónomos, asamblearios, desde abajo, ¿no? Es la organización lo que nos va a rescatar, como siempre se ha dicho, solo el pueblo salva al pueblo. Entonces, con eso pues vamos cerrando, sintonicen el próximo programa y todos los programas de Brujeres al Aire que realmente están muy buenos, y en nuestras redes sociales los podcasts que estamos ahí subiendo. Y bueno, con esto nos despedimos como siempre, arriba las que luchan. Arriba las que luchan. Ojalá que se pueda escuchar la canción que teníamos pensada. Nos vamos, gracias por estar ahí pendientes. Gracias, muchas gracias. Gracias, Vivi. Gracias, Vivi. De tanto que siente